Vamos a entrar a la mesa de debate, por lo tanto, por favor, venid los ponentes, sentaros aquí junto a ella. Yo me acomodo en otro sitio. Voy a coger. Perdona. Una botellita. Bueno, empezamos la ronda de preguntas. A ver, bueno, me dices a mí, sí. Bueno, yo tengo dos consideraciones, porque a mí, claro, es un grado muy distinto de impartir sobre las asignaturas, con un perfil muy distinto de los alumnos y asignaturas muy distintas de lo que yo imparto. ¿Qué consejos nos darías a los profesores de materias de estadística totalmente cuantitativas de cómo aplicar esto de las redes sociales en nuestra tarea docente? Y la otra consideración que te digo es que has hablado de otras maneras de portafolio, de cómo evaluar. ¿Y cómo crees que eso combate con el surgimiento del ChatGPT y el uso que hacen el ChatGPT los alumnos? Porque sí se habla de lo que hablamos, como José Luis lo ha hablado mucho, que ya de mandarles un trabajo escrito a los alumnos, si la mayoría van a hacer con ChatGPT, ¿para qué se lo mandan? Pues por alusiones te contesto yo, no sé si... Sí, bueno, vale. Para Pues a ver, en primer lugar, ¿cómo adaptamos a asignaturas como estadística? Lo adaptas igual, creando el entorno personal de aprendizaje de los alumnos y precisamente, yo no soy de estadística, quiero decir, lo mío es comunicación y educación, pero trabajo mucho la estadística por necesidad, ¿no? Porque sabéis que en educación necesitamos controlar... Bueno, en mi caso yo soy de estadística, soy de cuantitativo. Entonces, nosotros para esta práctica, para desarrollar, voy a ponerla o sea, para desarrollar esto, en tu caso no utilizaría Twitter, o sí, no lo sé. Habría que otear si hay perfiles en Twitter relacionados con eso, pero en Instagram, alucinante. O sea, y si quieres luego me das tu correo y te comparto. Hay una serie de personas compartiendo material educativo de Excel, de estadística, o sea, brutal. Yo de verdad que me confieso absolutamente atónita de la cantidad de talento que existe por ahí y la cantidad de personas que están volcando conocimiento en abierto para que otros aprendan. Instagram, fundamental. Y, por ejemplo, YouTube también. La cantidad de personas que en YouTube explican estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística bivariante, estadística univariante, todas las estadísticas. O sea, increíble la cantidad. Obviamente, tú como docente puedes plantear los retos de dos maneras, o bien eligiendo tú, es decir, ese content curator del que os hablaba antes, tú filtras perfiles interesantes en ambas redes o les lanzas el reto. Utilizamos las redes sociales para ampliar nuestras redes de aprendizaje y cada uno mañana trae un perfil de Instagram o de YouTube en el que habéis contrastado que son fuentes fiables, porque la mayoría de los perfiles, yo sigo a muchísimos en las dos redes, tanto YouTube como Instagram en tu ámbito, son profesores, quiero decir que no es gente que espérate que llego, o son alumnos aventajados que están estudiando, que hacen un canal, porque precisamente como no se enteraban, resulta que lo voy a volcar para que nos enteremos todos. Es decir, es brutal el conocimiento que hay en redes sociales, solo hay que quitar la paja del grano. ¿De acuerdo? Y a ti a lo mejor te puede suponer un cambio de metodología porque en vez de esforzarte 1000 en una clase en explicarles lo que toque hoy, resulta que introduces una metodología de Flipped Classroom y lo que hacen ellos es buscar un perfil, buscar cómo explica esos datos y al día anterior que vienen a clase lo que hacéis es una práctica directamente sobre ese estadístico concreto que ibas a enseñarles. Es decir,
Yo sé que cuesta, ¿vale? Porque aquí tienes que estar dándole la vuelta a todo el tiempo, pero tienes que hacerlo productivo. Porque, por ejemplo, Flipped Classroom, que es una metodología invertida, que todos habéis hablado o habréis oído hablar de ella, es una metodología que se tiene que pautar muy bien. Hay gente que dice, no, yo les mando que vean un vídeo y hago Flipped. Perdona, tú no estás haciendo Flipped, tú les estás mandando ver un vídeo, no nos equivoquemos. Porque el Flipped lo que hace es que el alumno aprenda en su casa con el material que tú le has dado para que el tiempo de aula sea productivo haciendo una práctica. Pero si ellos hacen un Flipped que consiste en ver un vídeo y luego cuando vienen a clase ya les vuelves a explicar tú, absurdo. Entonces, pero esta me parece que es un ejemplo muy bueno y que lo puedes utilizar igual. Y con respecto al portfolio, lo puedes hacer exactamente lo mismo. Es decir, muy disruptivo que en una asignatura de estadística les metas trabajar la identidad digital, pero están empezando a trabajarla y les pones en valor. Fíjate, en tu caso, yo, porque tengo alumnos no de estadística, pero bueno, los datos en la sociedad de la información son la clave. La gente que domine la estadística y cómo interpretar los datos son clave. Entonces, tener un currículum digital que ponga en valor tus conocimientos en estadística va a ser fundamental para que se peleen por tu perfil. O sea, quiero decir, hay que buscar el atractivo, me da igual que estés dando estadística que matemáticas, o sea, hay que buscarlo porque realmente se puede buscar, ¿vale? Y porque afortunadamente esto que te estoy diciendo, yo recuerdo que esto lo vengo trabajando desde hace años. Hace 8 años, 7 años, yo no podía decir esto en todas las asignaturas porque tú entrabas en redes y no había recursos. Pero es que hoy el conocimiento global, colectivo, o sea, a mí os confieso que me asombra una y otra vez. O en TikTok no he guardado todavía perfiles de estos, pero sí los detecto, porque Instagram tiene una cosa también muy interesante, parecida a Twitter, que te permite guardar por carpetas. Entonces yo voy guardando estadística, IA, no sé qué. Es increíble. Y sabéis que el algoritmo encima, si lo guardas, te saca más perfiles de esos que te interesan. Es decir, que al final el algoritmo está alimentando tus intereses. Por lo tanto, esto también se lo tienes que explicar a ellos. Claro, el chip cambia mucho. De si tú entras en Instagram a buscar chorradas de quien sea, a buscar cosas interesantes sobre el ámbito que estás trabajando en clase. Con lo cual, esa sería mi idea para ti en tu asignatura. Con respecto a ChatGPT, con respecto a la inteligencia artificial. Este es un debate muy interesante del que podríamos hacer una jornada entera y podríamos hablar mucho, pero yo te doy mi impresión y lo que yo estoy haciendo. Obviamente el paradigma con la inteligencia artificial nos ha dado 3 vueltas de campana. Las universidades y los responsables se tienen que sentar a ver qué hacen con eso, porque obviamente se están presentando TFMs, TFGs, o sea, y lo vemos. ¿Tenemos manera de demostrarlo? No, pero ahí están. Bien, ahí lo dejo. ¿Qué hacemos en nuestras asignaturas? Yo a mis alumnos les enseño a utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procesos que tienen que ver con la asignatura. Y probamos. Es decir, vamos a ser más eficientes y vamos a ir más allá. Aquí ya no se trata de escribir un texto o de ponerle 10 referencias. Aquí se trata de ir más allá. Es decir, no podemos darle la espalda a esto. Entonces, métete en ChatGPT con ellos. Calcúlame, ponles ejemplos de estadística. ChatGPT no trabaja bien con la estadística, Umata trabaja muy bien. Lo tienes ya comprobado, ¿no? ChatGPT te puede decir que mi examen de estadística del año pasado lo grabó. ¿Ah, sí? Pues a mí me ha pasado que utilizando Chat... Pues bueno, pues trabaja con ellos eso, les deja, lo flipan cuando ven qué tal. Lo que ocurre es que tienen que entender que tienen que saber estadística para saber si la inteligencia artificial lo está clavando o se la está metiendo. Y ahí es donde está el valor que tú tienes y el valor de lo que les vas a enseñar. Porque la inteligencia artificial no es nada sin un humano que sepa interpretar si es o no es correcto. Entonces, metamos la inteligencia artificial en el aula y hagamos prácticas con ellos. Expliquémosles cuáles son las mejores herramientas para que el proceso, sea cual sea, me da igual la disciplina, sea más eficiente, te permite ir más allá. Si ya no necesitas con ellos centrarte en los primeros estadios, vete a los segundos, porque las herramientas te lo permiten y además son gratuitas ahora. Te permite hacer diferenciación entre eso. Bueno, si el chat clavó tu examen, pues tienes un buen ejemplo, pero a mí me ha pasado que le he metido datos y le he pedido que me haga tal y se lo ha inventado. Se lo ha inventado. Sin embargo, le he metido en un mata y un mata me lo ha sacado plan. O sea, con todo el proceso que requiere la metodología.
¿vale? O sea, ha comprobado, es decir, ha hecho todos los pasos que se requieren. Tienen que aprender a convivir con la inteligencia artificial, porque que ellos sean eficientes también con la inteligencia artificial en sus respectivas disciplinas va a depender que encuentren trabajo. O sea, no podemos demonizar la inteligencia artificial, no. Lo que pasa es que tenemos que cambiar los procesos, obviamente, ¿no? Quiero decir, por eso la universidad tendrá que plantearse que ya no tiene sentido una tesis. ¿Una tesis? Todo. Por eso decía que estamos en un punto tsunami, hay que replanteárselo todo. Los artículos académicos, pero ¿tú has visto cómo hace un marco teórico la inteligencia artificial? Ya no ChatGPT, que es muy normal, aunque bueno, con la última actualización ya va mejor, pero hay otras que te quedas así. Entonces, hay que replantear todos los procesos, pero yo como profesora lo he metido en el aula. Ahí lo dejo. Yo tengo preguntas. Quería complementar un poquito lo que ha dicho Ana, y es que creo que es interesante que sepamos, los docentes también, qué posibilidades nos ofrecen las distintas herramientas digitales. Es verdad lo de no tenerle miedo, un poquito también trastear y conocer. Y en torno al chat GPT o las distintas herramientas de inteligencia artificial, yo he conocido gente que me ha dicho que la tesis actualmente la están haciendo, estábamos hablando de institutos de doctorado internacionales de mucho prestigio, y las tesis las están haciendo a través de el chat GPT. ¿Por qué? Porque es una herramienta que te puede ayudar a resumir información, a conectar información, pero tú le tienes que dar a esa herramienta la información, le tienes que hacer las preguntas exactas para que te dé información significativa. Si tú no has leído, si tú no has trabajado previamente ese tema, tú no le puedes hacer preguntas que él te devuelva una información que sea útil para tu trabajo de investigación o tu tesis. Por lo tanto, es una herramienta muy buena, pero el que hace las preguntas y el que dirige esa herramienta es el que tiene, bueno, en este caso el doctorando, ¿no? Y de igual forma, en la misma reunión, bueno, un economista del Estado, en el Ministerio, asesor del ministro, me decía que él utilizaba a fondo esta herramienta, porque cogía los informes y le decía: necesito que me hagas un resumen de estos 20 folios donde destaques, y ahí era su trabajo, donde destaques la relación entre A y B, yo qué sé. Sí, totalmente. Eso es lo que tú aportas a la herramienta, y la herramienta te simplifica que en lugar de estar 20 horas leyendo, pues, o 5 o 7, en 10 minutos, y si no te ha contestado adecuadamente, tú le devuelves la información. Entonces le dices: pero quiero que ese resumen sea de carácter académico, o que se fije en aspectos de eficiencia, o que se reformula, conduciendo para que lo que te devuelve sea útil, sea eficiente para tu trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que formar educación. Totalmente. Parte de una premisa de lo que es el sesgo. El sesgo es que estás admitiendo que esa persona tiene capacidad para hacer la pregunta adecuada. Claro. Es decir, ha leído antes de hacer la pregunta. Claro. El riesgo es que nuestros estudiantes se queden con ese resumen y pierdan esa habilidad de reflexión y de lectura. Preguntad a los servicios de biblioteca de la facultad cuánta gente va a un libro, cuánta gente se documenta o simplemente abren una aplicación buscando la eficiencia, pero no la capacidad de ser inteligentes con esas preguntas que le darían lugar a ser ellos humanamente eficientes. Claro, pero... No un recorte de tiempo. A mí, sinceramente, que he utilizado el chat GPT, os puedo decir, soy de econometría, que me ha dado expresiones que he buscado, evidentemente, erróneas, porque han aparecido erróneamente publicadas sucesivamente en muchos artículos. Y ChatGPT puede a darme como única opción esa muestra otra vez errónea. Si tú no has leído antes, si tú no tienes la comprensión, si tú no tienes la formación, dentro de 7 años ese error se habrá instalado como la estandarizado, más eficiente del mundo. Entonces, hay un riesgo. La mejora
en las competencias digitales aligera tiempos, pero no olvidemos que en el centro tiene que estar la persona y que la persona no puede formarse única y exclusivamente con la información que te aportan las nuevas plataformas. No puedes pretender que alguien haga un planteamiento macroeconómico si tenemos una trayectoria de conocimiento de filosofía, de demografía y de sociología, porque estaremos creando una persona que repite y que sabe manejar perfectamente como un mono en la tecla donde tiene que dar para que le haga el resumen de los 20 artículos más populares, que no tienen por qué ser los mejores, y que podemos crear además un sesgo de planteamiento, un sesgo ideológico, y eso yo lo veo en mis estudiantes. Quizás no me explique. Hay un sesgo porque tú vas a sesgar cuando les dices qué autores estás leyendo o qué autores no están leyendo, pero en las redes ya no te quiero ni contar, o sea, es quedarse con una formación parcial y absolutamente sesgada ideológicamente. Y en materias con carga matemática, bueno, es que tienen que hacer integrales, tienen que hacer integrales, y tienen que hacer divagas, tienen que hacer divagas, pero cuando tú le planteas a alguien un problema de desigualdad social, desequilibrios económicos, se queda con la versión sesgada de lo que han leído en lo que es popular, en lo que tiene más visitas, porque al final no estamos midiendo calidad, y es horrible en el sistema educativo. Estamos midiendo cantidad. ¿Es más bueno porque tienen 1000 citas o simplemente le han dado 1000 veces? Pues tener 1000 citas porque todo el mundo te ha citado para decir Efectivamente. Entonces creo que estamos pues tener 1000 citas para decir esto no está hecho. Intelectual de las personas de una manera brutal, y eso me da vértigo. Hombre, y te digo, en ese yo caso... llevo trabajando con temas de aplicaciones tecnológicas desde el año 83, que obligaba a mis estudiantes a hacer modelos econométricos, te voy a contar, con fichas perforadas. Ostras. Es decir, que a mí la tecnología nunca me ha dado miedo, que a mis 60 años me he hecho un máster en Big Data para desmitificar el Big Data, porque ya estaba harta de que me contasen que aquello era la panacea. Aquello es buscar regularidades sin sentido. Mete muchos datos y la máquina es muy lista. Y tú, cómo interpretas los datos, ni bajo la idea. Uy, es que es un modelo de caja negra, uy, es el machine, no, es que son las redes neuronales. ¿Que son qué? Claro. ¿Qué está contando? Claro. Que no tienes argumentación, que no tienes explicación de los hechos. Entonces, evidentemente, la tecnología es estupenda, maravillosa. ¿Por qué? Porque yo antes, para tener un modelo, tenía 25 datos y era como si hubiera hecho la panacea. Y ahora les digo a mis alumnos, con menos de 180 observaciones, ni me lo contéis. Ni me lo contéis. Porque no vamos a sacar ninguna regularidad. Pero claro, te digo, les hago reflexionar y que me explique la argumentación del uso de las variables en los modelos y de dónde sale la teoría económica que justifica esas variables. Si te quedas solo en la metodología, tengo muchos compañeros que hacen unos modelos estupendos y por cierto lo publican en los mejores sitios. Lo hacen así, ¡ting! Me ha hecho una clusterización brutal, argumentando en que, no sé, me ha hecho aquí el grupo A, aquí el grupo B, y yo cuento el grupo A y el grupo B, pero no sé por qué está el grupo A y por qué está el grupo B. Entonces, digamos que no miedo a la metodología es un reto para los profesores, sobre todo para los maduritos, me incluyo. Tenemos que integrarlo en nuestra forma de transmitir información y conocimiento a nuestros estudiantes, pero tenemos también que ser muy conscientes de que esto no puede ser una deformación hacia personas que ejecutan instrucciones sin capacidad de reflexionar sobre lo que están haciendo ni lo que están buscando. Y eso es un reto súper importante, más aún en aquellas ciencias que tienen que ver con la tuya, con la sociedad, con las personas, con la comunicación y con la nuestra, con los economistas, que tenemos que ver con qué, con la generación de riqueza, de bienestar, de igualdad y de lo que ahora nos llaman todo el rato de sostenibilidad. La sociedad no es tener mejor aire puro, es tener mejores personas. Y eso empiezo yo a tener mis serias dudas. Me siento mi... No, muy bien. Me emociona tanto el tema. Sí, fundamental. No puedo evitarlo. Fundamental. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Milagros Gómez. Encantada, Milagros. Lo que has puesto en evidencia es que el papel del docente es necesario y sí, cada vez más
pero también nuestro papel se tiene que ir adaptando a estas circunstancias, pero que el papel del docente orientándole, pasándole esa lista de artículos que tiene que trabajar, revisando la información que le devuelve, se hace cada vez más necesario, está claro. Hay que saber interpretar la información y valorar la calidad de la información que a ti te devuelve esa máquina, como hacíamos antes con las salidas de las estimaciones, o sea, no las poníamos sin más, sino que las analizábamos y las estudiábamos para ver qué nos estaban aportando, o sea que ahí está seguimos siendo necesarios. Es la riqueza Sí. de la enseñanza en todos los niveles. Estamos de acuerdo, estamos 100%. Mi pregunta es muy cortita, va dirigida a los profesores Bayón y Fernández. Cuando hablan ustedes de las variables socioeconómicas, por lo que yo podía entender, se han centrado principalmente en el análisis del nivel de estudios del padre, que no de la madre. Y eso es una cosa que tradicionalmente en otros estudios, no solamente en el campo del abandono académico, es más determinante el nivel de estudios de la madre que el del padre, como variable interviniente. Y por otra parte, han utilizado ustedes la ocupación, clasificación internacional de ocupaciones, como posible variable también interviniente. Preguntas. Y tercera pregunta, lo mío es muy concreto. ¿Las universidades son presenciales? Son españolas, todas, ¿no? ¿Están divididas entre públicas y privadas? Vale, pues contesto como te parece. A ver, están todas las universidades españolas, ¿vale? Públicas y privadas. Lo que pasa es que la información depende la información de cada variable es distinta en función de si es pública o privada. ¿Vale? Pero hay información que no se tiene para las universidades privadas. Entonces, la mayor parte se han estimado todos los modelos, o sea, con todas, solo privadas, solo públicas, pero al final los resultados más robustos son los de las universidades públicas, porque son los que hay control por más variables. Por ejemplo, la de la nota de acceso a la universidad. Por ejemplo, en los modelos en los que están todas las universidades no se controla por la nota de acceso a la universidad, que es un control muy importante, ¿vale? Eso respecto al tema público-privado. Respecto al tema de las ocupaciones, sí está esa información y se han hecho los análisis. Sale igual que con respecto al nivel de estudios de los padres. O sea, es decir, el análisis por clases ocupacionales, clases sociales, básicamente en función de la ocupación de los padres, pues arroja unos resultados muy parecidos al del nivel educativo. Entonces, por eso, era redundante, ¿no? Pues mostrar reiteradamente siempre los mismos. O sea, es decir, nivel educativo alto es equivalente a clase social alta, pues niveles, lo que se llama servicios 1-2, clases profesionales, salen resultados muy parecidos. Respecto a lo del nivel de estudios del padre o de la madre, lo mismo, es decir, se ha incorporado tanto el del padre como el de la madre. Se han mostrado los resultados del padre por simplificar, porque con los de la madre sale exactamente lo mismo. Sale más potente el efecto en el abandono del padre en este caso, pero aquí hay que tener en cuenta, es verdad que hay estudios en los que sale más importante el efecto de la madre, pero hay que tener en cuenta el nivel educativo del estudiante, no es lo mismo nivel no universitario que universitario, en donde a lo mejor en el nivel no universitario tiene más impacto el de la madre. Y luego también es verdad que hay modelos a lo mejor en los que se controla el nivel socioeconómico y luego ya el de estudios, y entonces ahí a lo mejor con ese control del nivel socioeconómico, el cultural de la madre puede tener más impacto. Aquí de alguna forma está controlado, pero bueno, no hemos querido profundizar en esas cuestiones. También
estábamos hablándolo al mediodía, y también algún tipo de, a veces se hacen codificaciones metiendo a los dos padres juntos, ¿no? Y diciendo, pues el nivel máximo, o sea, sí, por ejemplo, es con que uno de los dos tenga nivel universitario, pues ya tal, o que los dos tengan nivel universitario. Bueno, hay muchas fórmulas en las que no hemos querido profundizar porque, bueno, no era la naturaleza del estudio. Gracias. Yo quería aprovechar... Espérese. Tú. Buenos días a todos, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta venía principalmente en relación de la última presentación, y es que cuando se presenta, yo que soy estudiante, ¿no? Veo cómo se van a implementar esos tipos de estrategias en la universidad pública, en caso de la Complutense, la Complutense. Me pregunto, ¿no? Claro, en este caso concentraría, usted profesora de la Universidad de Orija, es una universidad privada, y entiendo que todas las implementaciones, todas las actuaciones que usted lleva a cabo en su entorno docente, para sobre todo en el ámbito de mejorar la identidad de las redes sociales, requiere un cierto grado de recursos, un grado de sofisticación, de participación en redes sociales, etc. Y a mí me preocupa sobre todo esta brecha que se puede crear entre los estudiantes entre un tipo de universidad privada y un tipo de universidad pública. Porque los estudiantes que tienen acceso a este tipo de recursos, que tienen acceso a este tipo de formación, elaboran un perfil no solo orientado al recurso responsable de las redes sociales, que está ahí completamente de acuerdo, sino que puede llevar de alguna manera como intentar meterse a diferentes empresas, reclutadores de empleo, etc. Entonces al final me preocupa, y porque lo digo de primera mano, que estas personas que sí que tienen una formación, que sí que se han dado un perfil laboral, que sí que tienen una manera de presentarse muy atractiva para ciertas cosas, para ciertas empresas con éxito, con los empleos, con los sueldos y tal, que al final todo este marco económico de implementar las redes sociales como intentar mejorar la igualdad, el acceso a los servicios, que reproduciendo los sesgos y las divisiones sociales en la sociedad actual. Un poco la línea de lo que usted comentaba antes, de que la inteligencia artificial termina por reproducir los sesgos de la información que obtiene la inteligencia artificial. Entonces mi pregunta, más que una pregunta, era pues, una llamada de atención, pero también para preguntar qué se puede hacer en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que el acceso al empleo, el acceso a los recursos, esta sofisticación que la habla, es universal accesible a todos? Me parece... ¿Cómo te llamas? Santi. Santi, me parece muy pertinente lo que planteas. La brecha digital es algo que yo también estudio y te voy a creo que a alegrar, ¿no? Es verdad que eso que dices, universidad privada, universidad pública, puede ser motivo de brecha por recursos. En el caso que yo os he planteado, y que siempre reivindico porque yo he trabajado en la pública también, y sobre todo porque creo que la educación es un bien que debe ser global, extensible a todo el mundo y que debe ser la clave de las oportunidades. Todas las herramientas que utilizamos en este planteamiento metodológico que yo he hecho son gratuitas. Siempre trabajo con mis alumnos con herramientas gratuitas precisamente por lo que tú dices. Lo primero que yo les digo es que ser bueno con dinero es muy fácil, muy fácil. Muy fácil, tan fácil como te contratas a alguien y te hace el trabajo. Lo difícil es ser bueno con poco. Esto es lo primero que yo digo en mis clases el primer día. Se quedan todos así. Pues ahí vamos, a ser buenos con lo que tenemos gratis. Porque hoy en día la web 4.0, 5.0, la web nos permite ser buenos desde la nada. Desde, ¿tienes un correo electrónico gratis en Gmail? Pues adelante. Solo tienes que trabajar. Entonces, todo este planteamiento metodológico va con herramientas gratuitas. Segundo, la brecha digital por dispositivo. Los primeros datos que yo os he mostrado es que en España el mercado de móviles está saturado. Todos los estudiantes prácticamente tienen, digo prácticamente por estadísticamente dejar ese porcentaje, ¿vale? Porque nunca podemos decir todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Siempre tenemos ahí los outliers, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil. Y todo lo que yo planteo se hace desde un smartphone, conectado a Internet. Entonces, te aseguro que, por lo menos en mi caso, contemplo eso siempre de manera religiosa, te diría. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque
la educación, creo en la educación como motor de cambio y creo que el talento de las personas es lo que debe marcar las posibilidades de las personas. Entonces, obviamente, hoy por hoy, en mi docencia reglada, doy en una universidad privada. Doy sesiones en la UCM a montones de personas y lo hacemos también con herramientas, bueno, siempre que se puede, ¿no? Porque es verdad que cuando entramos en otro tipo de disciplinas a veces hay que utilizar herramientas de pago, pero bueno, siempre tenemos la opción pirata, ya sabéis, no os voy a contar, ¿vale? Todos trabajamos como podemos. Y esa es mi respuesta, o sea, desde luego es una responsabilidad, la reivindicaré allá donde vaya y desde luego no dejes de decirlo nunca. Hay que trabajar por sostenibilidad en igualdad y la web, tal como está planteada hoy en día, nos permite tener opciones gratuitas y son las que vamos a utilizar. Vamos a aprender a ser buenos con lo gratuito, porque con lo gratuito se puede llegar muy lejos y luego ya cuando nos venga el dinero, pues ya somos la pasada. Pero vamos a aprender desde lo que todos podemos hacer. Entonces, desde ya, invito a que hagáis a vuestros estudiantes un portfolio digital. En la pública pueden tener ese acceso y ese atractivo y esa creatividad y os aseguro que en el caso del portfolio, para ellos es un reto interesante, porque eso de tengo una web personal es como, tienes una web personal, la puedes tener gratuita y puede ser la pasada. Tanto como tú trabajes en esa web, porque eso es lo siguiente. Al final depende del interés y la motivación de cada uno, ¿vale? O sea, creo que hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos hablar, se habla mucho de las brechas digitales en otros sentidos, pero gracias a la tecnología hay brechas que se están cerrando, porque todo el mundo, afortunada y desafortunadamente, porque hay gente que antes de comer se compra un móvil, quiero decir que hemos llegado a ese extremo, pero en este caso no dejemos de reivindicarlo. Milagros. Creo que allí había una señora, sí, la pobre estaba desde el primero. Es que era una pregunta muy relacionada con la que esta otra compañera le he planteado, pero además que ha hablado. Ana, me ha encantado, porque vengo de un ámbito muy lejano, me ha encantado tu presentación, la verdad, y me ha abierto la cabeza muchas cosas, ¿no? Solo dos comentarios. Una, la dificultad cuando no eres un experto, tú lo has comentado, ¿no? Que no tienes que hacerte experto con los estudiantes, pero tienes que demostrar un cierto grado de control sobre la metodología, ¿no? Y claro, los que venimos de las ciencias, pues, en fin, y ya con una cierta edad, pues, adquirir esas competencias, esas metodologías, a veces no es posible. Yo no sé si es por esa razón que a mí me cuesta trabajo el que el estudiante muchas veces vea el valor de la utilización de determinadas plataformas o aplicaciones para asignatura, no sé, de química o de bioquímica, ¿no? Hay una petición, o sea, no sé si se mezcla que te den inseguro, la edad, de la isla, sabes que también es un factor. Y no sé eso cómo se puede resolver. A costa de que nosotros nos empleemos más en nuestra propia formación, ¿qué sugieres? ¿Te llamas? Elena. Elena, encantada. Es un problema. Ahí sí que hay brecha digital generacional, porque es verdad que es muy complicado desaprender procesos para aprender nuevos y además enseñarlos. O sea, ese es un problema real. ¿Cómo lo enfrentamos? Con alianzas. Con alianzas, Elena, quedamos, o sea, nos damos los mails, cuéntame, ¿cómo lo hacemos? Te ayudo. Quiero decir, el buenismo de la gente. Aquí perdonadme que sea tan simplona, pero ¿qué ocurre? Recurrentemente hemos pedido planes de formación. Yo he trabajado en la pública, ahora trabajo en la privada, coyunturalmente. A lo mejor pasa mañana vuelvo a trabajar en la pública porque, en fin, ya sabéis cómo va esto, ¿no? O sea, la precariedad de los trabajos. No vamos a llegar aquí, pero bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lloramos por planes de formación continua, por desarrollo de competencias digitales del profesorado, por desarrollo de metodologías nuevas en el aula. ¿Nos hacen caso? No, en ningún sitio, no nos equivoquemos. Yo he estado dando planes de formación en facultades de farmacia porque estaban desesperados los profesores por el abandono escolar, por la falta de atención en clase, se morían, no podían, o sea, los alumnos no nos hacen ni caso. O sea, es un problema y las instituciones, por lo que sea, entiendo que es muy complejo, tampoco voy a criticar nada, es muy complejo todo el ecosistema educativo, pues no atienden a esto y esto es un hándicap. Consejo.
vamos a apoyarnos unos a otros. Mira, yo lo utilizo así, no sé, hacemos un seminario mini, venga, pues lo hago así. Quiero decir, es que no veo otra opción. ¿Por qué? Pues porque lo que no te voy a decir es, espera los planes de formación de tu institución, que seguro que dan respuesta. Vamos a ser adultos, mentira, no nos van a dar respuesta. Es iniciativa, es ganas, es motivación y es en definitiva apoyarnos. Yo te apoyo a ti en esto y mañana tú me apoyas a mí en otra cosa, porque al final yo sí creo en el trabajo colaborativo. O sea, vivimos tiempos un poco complicados, ¿no? De desconfianzas y de gente, mi tesoro, hay gente que es como cuando le dices que hay que trabajar de una manera, es como, uy, ¿qué dices? Esto es mío, mío, mío. Vamos a ver, aquí nadie vamos a inventar la Coca-Cola ni la rueda, ¿no? Entonces creo que lo único que podemos hacer es establecer alianzas entre nosotros mismos y ayudarnos, porque institucionalmente, en teoría, tiene que caer de arriba hacia abajo, pero no cae, no cae. Entonces, pues nosotros nos tenemos que ayudar. Sé que no es una respuesta, Elena, pero claro, es lo que hay. Vamos a ayudarnos juntos. Y supongo que no era el objetivo el plantear unos resultados o presentar resultados relacionados con rendimiento, abandono y desagregación de los datos por sexo, aunque sí que habéis dicho que los tenéis, ¿no? Los datos y datos por sexo, y si hay interacciones en relación a las ramas de conocimiento. ¿Lo tenéis? ¿Lo vais a presentar en el futuro para venir por aquí el año que viene? ¿O estáis en ello también? ¿Viendo las interacciones con sexo, dramas y demás? Eso está hecho en el informe que elaboré en el Ministerio de Universidades. De hecho, está colgado en la web el informe. Entonces tienes, bueno, pues hay los hombres, los varones, tienen mayor probabilidad de abandono que las mujeres, ¿vale? Y bueno, de efectos interactivos no se ve mucho. Y respecto a las ramas de conocimiento, pues aquí es curioso porque hay un abandono, es que, bueno, no sé, yo lo llamo el abandono bueno y el abandono malo, pero bueno, es muy maniqueo eso, ¿no? Porque hay un abandono, por ejemplo, de informática, de ingeniería informática. O sea, informática tiene mucho abandono, ¿vale? De hecho, lo que hice fue, porque esto es también del informe, ¿vale? No del artículo. Hay que separar, y separé, porque me di cuenta que no tenía nada que ver el abandono de ingeniería con el abandono de ingeniería general y arquitectura, que es una rama, con el de informática, ¿vale? Porque el de informática es muy superior. De hecho, se tiende a pensar que ingeniería y arquitectura tiene mucho abandono porque está metido el de informática. Lo separé, porque podía separarlo porque tenía como no solo las ramas, sino campos de estudio. Entonces hice una clasificación un poco matizada. El abandono de informática es un abandono de que les contratan fenomenal, o sea, con sueldos que ya querríamos antes de que terminen la carrera. Entonces, por eso es lo del abandono bueno. A ver, que no es bueno, porque yo me pongo como madre de un estudiante y le diría, por favor, no abandones, mira, ten el título, porque aunque ahora te estén pagando mucho, pues vete tú a saber en el futuro, ¿no? Pero bueno, es bueno en el sentido de que tiene una inserción laboral muy buena. Y luego lo que hay, bueno, el malo en el sentido de que se abandona un poco pues por desmotivación, ¿no? Por decir, bueno, que además es que estamos hablando siempre de abandono definitivo, es decir, que no es me cambio de estudio, porque eso entendemos, ¿no? Que es algo como bueno, de prueba y error, ¿no? Sino me voy de la universidad. Y entonces ese abandono pues se da más en artes y humanidades, ¿vale? Y puede tener que ver pues por falta de salidas y desmotivación en ese sentido. Una puntualización. El problema del coste de oportunidad es un factor que hace que la gente se vaya. El ejemplo más claro fue en la época de la burbuja inmobiliaria, donde los alumnos abandonaban. ¿Por qué? Porque empujar una carretilla con ladrillo les pagaban 2.000 euros, así de claro. Entonces, la gente se iba, dejaba los estudios y se iba. Entonces, eso es un problema de coste de oportunidad. No es una decisión que diga, el sistema me ha echado, no.
decidido voluntariamente porque su coste de oportunidad ha cambiado y dice, me voy, porque ahí la remuneración que recibo por estar estudiando y ganando dinero, voy a ganar dinero. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Y eso es una de las cosas que no se ha estudiado, hasta ahora no he encontrado un artículo. El único artículo que he encontrado de eso es un estudio de la Universidad de Barcelona, en el que hacen un seguimiento, abandonan durante tiempo, cuando se pinchó la burbuja, retornaron de nuevo al sistema educativo. Entonces, aparentemente parecía un abandono definitivo, porque el coste de oportunidad. El problema es que cuando pincha, cambia el coste de oportunidad también. Y ese cambio del coste de oportunidad hace que finalmente los alumnos vuelvan a estudiar, que esos alumnos que se fueron vuelvan nuevamente al sistema. Entonces, ese es un tema que hasta ahora no se ha estudiado, pero que se hace mucha referencia en muchos estudios, de que la gente se va y se va porque es voluntario, pero no implican qué razones hay para esa voluntariedad, ¿no? Yo creo que es un problema de coste de oportunidad. En realidad, el abandono que por coste de oportunidad, por una fuerza, no hay una oportunidad en el mercado laboral, sí que hay bastante literatura, lo que pasa que se produce sobre todo en el sistema educativo preuniversitario. De hecho, España, desde que existe el indicador en 2002, la estrategia de Lisboa, pues estamos siempre entre los 2 o 3 primeros países de la UE en abandono escolar, y sistemáticamente los estudios apuntan a que, pues, por ejemplo, las regiones costeras tienen un abandono escolar más alto porque hay una oferta de trabajo más intensiva en empleos menos cualificados. ¿Qué sucede? Que esto raramente sucede pienso yo que en el caso universitario, ¿no? Normalmente un universitario puede tener empleos para complementar un poco empleos de fin de semana y demás, pero cuando hay una decisión de expulsión del sistema educativo, el mercado laboral es sobre todo en la educación secundaria. Pero bueno, en el caso de informática es en particular. Solo una cosita. Solo una cosa puntual. Sí. En matemáticas, por ejemplo, uno de los problemas que hay una gran oferta de profesores en las oposiciones para profesores de matemáticas. En los 2 últimos años, ninguno de matemáticas se ha presentado a las oposiciones de matemáticas. ¿Por qué? Porque su coste de oportunidad es más alto irse al sector financiero, donde les pagan más. Y no quieren el sistema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han ido químicos, físicos, etcétera, a ser ingenieros, a hacer la oposición. Y el gran problema que hay, y por eso quedan desiertas las personas. Entonces, ¿cómo encaja eso con los resultados que ustedes han puesto? Una cosa que pero no es abandono eso, ¿no? Porque el matemático sí termina. Sí, no, eso es otra cosa diferente. No, lo que quería comentar es, bueno, lo que ha dicho Ciro sobre el nivel no universitario, que es muy claro. En el nivel universitario es verdad que hay menos efecto, ¿no? del coste de oportunidad, y se ha estudiado menos. Pero yo he hecho recientemente una continuación del informe del Ministerio de Universidades para estudiar en particular el caso de Canarias y Baleares, porque el abandono universitario en las islas en España es superior al del resto de la península. La hipótesis de partida era que pues están muy orientados al tema del turismo, etcétera, y de hecho el argumento era ese. Y bueno, pues al fin, pues la verdad es que no, o sea, no es la principal explicación, pero sí que sale que hay una relación entre las provincias que tienen playa, hay más abandono universitario, ¿vale? Y por supuesto no es porque no estudian y se van a la playa, sino es porque, digamos que, pues supongo que ante una desmotivación o un mal rendimiento o lo que sea, pues, más inmediata. Pues tienen una salida más inmediata descualificada. O
sea, o trabajo no universitario, ¿vale? Y eso sale para toda la península, es decir, no es particular de las islas, sale también para Andalucía, para... Qué bueno, Eso está vinculado a lo mejor con una pregunta que yo os quería hacer, porque en los gráficos tan bonitos de las curvas, en azul y rojo que nos mostrasteis, trabajabais la relación con la variable de si tenía beca o no tenía beca. Pero yo creo que también puede ser muy significativa si el estudiante trabaja a tiempo parcial o en periodos de vacaciones, en las campañas de Corte Inglés, lo que sea, ¿no? Bueno, podemos decir la empresa, ¿no? Que sí. Entonces, bueno, creo que esa es una variable muy significativa, sobre todo para los alumnos que están en tercero y cuarto. Y casi siempre en los trabajos empíricos sale como una variable significativa, que segmenta la muestra que estáis trabajando. Pues no hay información sobre si el estudiante trabaja o no trabaja. La única información es indirecta, es si el estudiante es a tiempo parcial o a tiempo completo, y es como la dedicación. Claro, ¿vale? Es una variable PROSI. Sí, es PROSI, y lo que sale es que hay mayor abandono entre los estudiantes con dedicación parcial. Entonces, de alguna forma, pues sí que podemos intuir que pasa eso. Yo tengo una pregunta, pero es una duda porque creo que os he entendido mal. Pensé que estabais midiendo el abandono solo en estudiantes de primer año. No. Vale, no. Es que en un momento dado, en alguna de las diapositivas aparecía lo del primer año. Primer año es el rendimiento. Sí, la variable de control eso es, que ya es el rendimiento, pero bueno. No, es la variable del rendimiento en el primer año, eso sí, pero abandono puede ser en cualquiera de los años. De los 4 años de formación. A ver, es verdad que el grueso del abandono se produce tras el primer año, pero también hay abandono de brutal por formación. Claro, pero también hay abandono tras el segundo, tras el tercero, y eso está incorporado. Yo es que, fijaros, como soy muy mayor, yo en el año 2021 participé en el equipo con Santos Rosa, que os sonará. ¿Sí? Es una persona súper competente en estos temas. Entonces, yo en aquella época estaba casi de becaria, bueno, aprendí de becaria. Y hicimos ya el primer análisis de este tema. Y entonces me ha llamado poderosamente la atención, me encantaría poder tener el documento, me voy a dejar que según llega a mi casa, vuestro análisis, porque por ejemplo nosotros metíamos una variable de contextualización económica. Estábamos viendo la incidencia ya no del nivel de renta de las familias, sino del contexto económico, un poco en la línea de lo que decía Juan Luis. Entonces hablábamos de la incidencia de la tasa del paro, ¿en virtud de qué? Porque lo hacíamos transversal para distintos periodos, es decir, promoción que había entrado en el año 87, la que había entrado en el 90, había entrado en el 95, para contextualizar la incidencia del contexto económico general para esos niveles de abandono. En una situación familiar en la que el padre está durante la etapa en la que el hijo tiene que empezar a estudiar en un trabajo, por mínimo que sea, pero la aspiración personal de la familia es que su hijo rompa esa barrera educacional, hace el esfuerzo. Pero si en mitad del curso ese padre se queda sin ingresos y el hijo puede hacer noches en una discoteca y trabajos de entrega a domicilio de paquetes postales, dejan de estudiar para incorporar ese dinero. Entonces poníamos la contextualización, digamos, de tipo macroeconómico como un factor decisivo. Y eso lo hacíamos por regiones. Entonces ahí lo que veíamos era una dispersión también de cuál es la incidencia de la estructura sectorial dominante en cada región. Si trabajas con Madrid, con grandes centros como Barcelona, incluso con el País Vasco, y digamos que la especialización en el sector terciario, que terminas teniendo perfiles muy de ingenieros, economistas, informáticos, rechazas más el abandono o te mantienes, aunque te cueste más, en los niveles de formación. En otras actividades donde realmente lo que está dominando la estructura productiva es el tema de restauración, turismo, otro tipo de actividades, veíamos que había hasta 2 puntos de diferencia del nivel de abandono. Entonces considerábamos que había que tener además, digamos que unas herramientas específicas teniendo en cuenta la especialización productiva de dónde se están ubicando esos estudiantes universitarios
para tomar decisiones en términos de becas. Es decir, la probabilidad de que una familia entrase con todos los miembros en paro tenía mucho que ver con la actividad productiva a la que se dedicaban sus padres. Entonces decíamos, no puede ser que tengas puesto que por menos de 1.200, no, porque 1.200 en Madrid es imposible casi de encontrar, pero 1.200 en Galicia es un sueldo más, en términos medios, más probable en su colectivo, ¿no? Entonces, ver un poco cómo crear horquillas, en esa línea íbamos, ¿vale? Y luego, como lo que decía nuestra compañera y lo que me iba a decir mi ex compañera de la autónoma, Elena, es que nosotros llegábamos a algo importantísimo, y es que, como muy bien decía, si uníamos formación de padre y madre, lo que encontrábamos es que, curiosamente, aparte del enamoramiento, que a todos nos encanta tener pareja porque nos hemos enamorado, hay un contexto social que hace que no haya diferencias, muchas diferencias de información. Es decir, que las parejas, lo normal es que el padre y la madre, aunque haya un nivel distante, no sea muy distante. O sea, no hay un doctor en ingeniería química casado con alguien que ha hecho estudios primarios sin concluir. Entonces, claro, lo que hacías es crear multicolinealidad. No podías poner las dos variables a la vez. Y si las unías, estabas, como hablabas en la primera reunión, que ahora lo mencionabas tú, no es lo mismo pasar de un código 1 a un 2 que pasar de un 5 a un 7. La suma de la formación de padre y madre, la distancia puede ser de 2 puntos, o de un punto, pero no tiene la misma importancia. Entonces lo que hacíamos era trabajar con la muestra diferenciando, solo para educación de padres, solo educación de madres. Y lo que descubrimos es que, digamos que la implicación de madres con poca formación para incentivar el no abandono de los hijos era superior a la de los padres. Es decir, que hay una brecha de género en positivo. Las madres hacen un esfuerzo adicional porque para ellas ha sido muy traumante no tener formación. Entonces involucra mucho más el tienes que seguir continuando con los estudios que un padre que dice, le va mal, no está probando, que se busque la vida. Y la madre le dice, búscate la vida pero cuando estés formado. Era un poco la filosofía, que os estoy hablando en una época en la que hablábamos del año 86 y nos quedábamos en el 2002, creo que recordar, que fue el último que entregamos. Es decir, que ha cambiado todo, las tecnologías facilitan muchas cosas, incluso la formación vía internet, con cursos gratuitos, cursos de especialización, lo que tú decías, ¿no? Al final terminas entrando y saliendo cómo crear una macro en porque te lo han contado 7 veces en 7 vídeos distintos. Pero en aquel ambiente habíamos percibido esa situación, ¿no? Es que al final las madres son un freno más potente al abandono en la universidad que la formación del padre, siempre y cuando estuviesen las madres focalizadas en los niveles de menor formación. Es decir, la presión que uno sentía la trasladaba a el impulso hacia los hijos. A nosotros nos pareció una de las consecuencias, de las conclusiones más interesantes de decir muchas gracias por venir y eso, el proyecto que estamos haciendo, pues bueno, ya le queda poco recorrido porque terminará a final de año, pero tenemos intención de continuar. Y bueno, pues vemos que suscita interés. La verdad que ha habido un intercambio de preguntas y respuestas interesantes y nada, y seguimos. Muchas gracias. Gracias.